de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo, ya no puedo esperar. Te quiero alabar, mi vida hoy yo te la entrego. Bienvenidos a una nueva edición de Enlace con el Señor. Hemos venido viendo el significado de la Pascua y aquí estamos en esta semana de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados y siendo Él nuestra Pascua. Ante tan trascendental y suceso, hacemos bien en hacer una pausa en esta semana y siempre para estar seguro de haber aprovechado lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Saben que vimos la entrada triunfal de Cristo, una caravana increíble de gente entusiasmada, fervor religioso se puede llamar, algo que puede ser bueno y no tan bueno. Fervor religioso. A veces la gente con mucho fervor no sabe lo que está pasando, pero festeja igual. Bueno, eso sucede en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Pero Jesús en esa subida a Jerusalén, hermosa ciudad amurallada, se detiene y dice, así con un espíritu de tristeza, dice: yo quise juntarlos como una gallina junta sus polluelos y no quisiste. Cuántas cosas quiso hacer Dios para protegernos, y tal vez en tu propia vida que estás viviendo hoy, Dios hubiera querido prevenirte montones de sufrimientos y no quisiste. Eso fue lo que pasó. Dice Jesús en ese momento, dice que a los que te eran enviados los apedreabas, los profetas los mataste. O sea, la palabra de Dios afuera no queremos. Pero de todos modos, en medio de este festejo, sigue la caravana. La gente tendía sus mantos, ramas y muchas cosas así, y gritando bien felicidad al que viene en el nombre de Dios, Jesús el Rey. Y entonces llega Jesús a Jerusalén. Al día siguiente vuelve Jesús y ve que la gente que estaba ya siguiendo con su idea de fiesta había hecho del templo tipo feria. Las ferias son lindas, pero en su lugar. Y entonces allí estuvimos viendo que Jesús se hace de un látigo y saca todo. La gente da vuelta a algunas mesas, suelta las palomas y dice: mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¡Qué increíble! Jesús tuvo la valentía de enfrentar a una multitud de personas que tenían que darle la razón. Se habían olvidado del propósito de ese lugar, el propósito de ese festejo, que era recordar que hacía 1500 años antes habían sido librados por mano de Moisés de su esclavitud en Egipto. Y entonces en esa Pascua, esa primera Pascua, se había pintado con la sangre de un cordero los postes y el dintel de las puertas de cada casa. Cada familia celebraba comiendo un cordero asado.
y pasaba el ángel destructor que traía juicio para Egipto, veía la sangre de los hebreos, de los judíos, pintada en las puertas, con toda la familia adentro, y seguía de largo. De ahí viene la palabra pasar por encima de, que es el significado de la Pascua. Dios pasó por encima con su juicio y cayó en Egipto, donde habían estado abusando del pueblo de Dios durante más de 400 años. Así que, re interesante todo esto, pero sigue la semana y la gente con muchas preguntas, algunas personas queriendo hacerle trampa a Jesús, por ejemplo diciendo, bueno, ¿nos es lícito pagar impuestos a Roma, a César? Entonces, si decía que sí, era, bueno, este es un traidor. Si decía que no, bueno, eres enemigo de César y sos revolucionario y te van a matar. Así que Jesús toma una moneda, pregunta, ¿de quién es la cara en esta moneda? De César. Bueno, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¡Qué sabiduría! Porque Dios también nos dice lo mismo a nosotros. Denle a la vida práctica, al estudio, al trabajo, lo que hay que dar. Pero no se olviden de darle a Dios lo que le corresponde. Y yo creo que es ahí donde fallamos más, ¿no? Olvidándonos de dejar el tiempo de Dios en nuestras vidas. A veces todo lo demás tiene importancia y urgencia. Los César. Pero no nos olvidemos. En esta semana algunos de ustedes van a tener libre. Perfecto. Entonces, disfruten. Pero denle a Dios también lo que es de Dios. Hagan espacios concretos como familia para asistir a su iglesia, para leer juntos en la Biblia que deben tener en su casa, al final de cualquiera de los 4 evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y van a encontrar allí la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Vale la pena, lo van a disfrutar. Así que vamos a pasar a ver en este momento los horarios de la iglesia y acordarnos de que en esta Semana Santa, de lunes a jueves de mañana, hay un retiro de hombres con temas súper especiales. Entonces pueden llamar a este número y averiguar cómo pueden también disfrutar de este retiro. Los hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Mercedes te invitamos a participar de nuestras reuniones. Los días jueves a las 8, en la iglesia de Plaza La Valleja tenemos la reunión de oración y estudio bíblico, el punto de encuentro para orar y también estudiar la Biblia. Los sábados a las 20 horas, también en Plaza, tenemos la reunión de jóvenes. Entre mates, juegos y canciones, aprenderemos de Dios. Los adolescentes también lo hacen, los sábados a las 6 de la tarde, pero en Barrio 33. Como sabrás, todos los domingos la iglesia a las 10 de la mañana te espera en la escuela dominical, en ese espacio dedicado a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en donde juntos aprenderemos de la palabra de Dios de una forma divertida, dinámica y sencilla. Las reuniones generales se dan en Plaza La Valleja los domingos a las 6 de la tarde. Queremos invitarte a celebrar con nosotros la Cena del Señor. Y a las 19:30 tenemos también la reunión familiar. A esta no podés faltar. Vení con toda tu familia a la reunión familiar. La iglesia te espera los jueves, los sábados y los domingos. Agenda una de estas reuniones y acompáñanos. Recordá, los hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Barrio 33 y Plaza La Valleja te esperamos.
Bien, entonces están invitados. Pueden elegir, no pierdan la escuela dominical, que es una cosa maravillosa, ¿no? Tantos niños que están aprendiendo la palabra de Dios, adultos, jóvenes. La iglesia está llena, así que vamos a hacer un pequeño espacio para vos y tu familia en esta semana. Vamos a leer un poquito en Juan capítulo 18, que nos habla del arresto del Señor Jesucristo. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas. Aquí ya salta una figura terrible, ¿no? El que le entregaba conocía aquel lugar. Fíjense, ya estamos viendo que dentro de 12 hombres elegidos por Jesucristo, él ya sabía que en el montón había uno que era falso. Y saben que esto me hace pensar en el grupo humano que muchas veces compone nuestras propias iglesias. Y muy bien puede haber hasta un tesorero que era Judas, el que cuidaba el dinero de todos, no sé cómo lo cuidaba, pero era un terrible falso. Entonces, Jesús sabía desde el principio y lo menciona muchas veces en los evangelios. Dice, porque muchas veces Jesús en ese lugar se había reunido con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, alguaciles, o sea, los guardianes del templo, los principales sacerdotes y escribas, terrible grupo de personas de autoridad, fue allí con linternas, antorchas y con armas. ¿Para qué las armas? Versículo 4 dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, ¿sabía todas las cosas? Claro, Jesús era Dios. Y sabiendo paso a paso lo que tenía que cumplir, se adelantó. Seguramente la gente se detuvo ahí con un poquito de miedo, esperando que Judas tomara alguna iniciativa. Y Jesús dice: bueno, ¿a quién buscan? Acá estoy, ¿no? ¿A quién buscan? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les responde: yo soy. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ahora, aquí hay algo interesante. Es como si Jesús abriera la camisa y dijera: yo soy, y acá está la gloria de Dios. Y tanto así que ellos se cayeron al piso. Ustedes se acuerdan de Saulo de Tarso, cuando rebelde y perseguidor de la iglesia, que también cuando Dios lo llama, ve una terrible luz y cae como muerto al piso, cae a la calle donde estaba. Y aquí tenemos soldados, hombres preparados, tirados para atrás, porque Jesús se declara con el nombre del eterno Dios: yo soy. Con ese mismo nombre, Dios le había hablado a Moisés para ir a dar libertad en esa primera Pascua. Moisés había preguntado: ¿y voy? ¿Y quién digo que me manda? Entonces Dios le dice: deciles que el yo soy, el que soy, les manda. Entonces es el nombre del eterno, todopoderoso, soberano Dios, Jehová. Y entonces leemos acá que nuevamente Jesús se adelanta y dice: ¿a quién buscan? Y entonces a Jesús Nazareno. Jesús les dice: bueno, aquí estoy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Dejad ir a estos. La autoridad de Jesús sabía que lo tomaban preso, lo iban a atar,
pero dice, bueno, bien, me llevan a mí, pero a estos apóstoles los van a dejar ir. Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Lo leemos en la primera página del Nuevo Testamento. Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey. Cosas que a veces nosotros, por vivir en un mundo bastante superficial, ¿es así? Yo creo que sí, muy superficial. No nos tomamos tiempo de meditar en las cosas importantes. Andamos ligero y a lo fácil, a lo visual, pero sin prestar atención a lo que está entrando en nuestra mente, en nuestro corazón, cuál es la educación que estamos recibiendo, etc. Así que ahora leemos del mismo capítulo, el versículo 33. Dice así: Pilato ahora tiene a Jesús delante de él, con las manos atadas, y en el 33 dice, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Ahora, esto es muy delicado. El Mesías era el rey de los judíos. Versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Esto es interesante. El reino de Jesús no es para aquí en este mundo. Jesús en este momento obra a través de su iglesia, obra en el corazón de cada uno que le haya aceptado como Dios y Salvador. Así que puedes pertenecer a este reino. Y Jesús le está diciendo a Pilato, mi reino no es de aquí, no tengo un ejército. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué dice el juez? El juez Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Acá estamos frente a un pobre hombre con un dilema, que hay una multitud de personas que están motivadas por los sumos sacerdotes y escribas y ante un hombre totalmente inocente. Tres veces dice Pilato, no hallo delito en él. No hallo delito en él. No hay nada malo en este hombre. Pero sabemos que lo terminan crucificando, una muerte terrible. Pero, ¿qué es verdad? Tan acostumbrado estaba a escuchar mentiras, dirigir su vida y sus decisiones por conveniencias, aceptando que la mentira fuera parte del veredicto. Y lamentablemente en nuestros días vivimos mentiras, mentira tras mentira, nuevas leyes que están sucediendo muy fuera de lo lógico, de lo natural, pero nos encantan las mentiras. Si estuviéramos convencidos de que Jesús es Dios, que Dios puede cambiar mi vida, perdonar mis pecados y hacerme una persona digna y limpia, ¿aceptaría eso? Estando totalmente convencido, Dios creó al mundo, soy criatura de Él, soy diseño de Él, no hay cosa mejor. ¿Cómo hacemos los cristianos? ¿Estarías dispuesto entonces a decir, bueno, Dios, ser rey de mi vida? ¿Sabes que no? La mayoría de las personas le dicen que no a Dios. Amo mi pecado, amo la noche, amo montones de cosas.
que son las mentiras del mundo, pero me encantan. ¿No es así? Lamentablemente. Y por ese motivo mataron a Jesús. Leemos entonces que el juez está diciendo que es verdad. El que niega a Dios solo tiene su propia opinión como guía. Bueno, a mí me parece. Todo relativo, el relativismo. Esto asusta. ¿Cuánto sabemos torcer nuestra conciencia? Perdemos el gobierno de las pasiones y ambiciones que están en nuestro corazón. Vamos a ver ahora una parte de la película Jesús. Y yo quisiera que lo buscaran en YouTube para ver toda esta película Jesús latino, película completa. ¡Levanten! ¡Fijen la cruz! ¡Quiten las sogas! Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Salvó a otros? Que se salve a sí mismo. ¡Sí! ¡Sálvate si eres el Mesías! ¡Bájate de esa cruz! ¡Haz uno de tus milagros! Y crucificaron a Jesús entre dos ladrones, para que se cumpliera lo que los profetas de Dios hablaron cientos de años antes. Esta túnica no es de un rey. ¡Es mía! ¡Es mía! No, déjamela, no la rompas. Momento. Juguémosla a los dados, ¿qué les parece? Sí, juguémosla. Está bien, como un rey. ¡Qué afortunado! ¿Y qué vas a hacer con ella ahora que la ganaste? Y colocaron un letrero sobre su cabeza que decía: Este es el Rey de los Judíos. Sálvate si eres el Rey de los Judíos.
Sí, tú eres el Mesías. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿No tienes temor a Dios? Tú que estás bajo justo castigo. Pero este hombre no hizo nada malo. Acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Te prometo que hoy estarás en el paraíso conmigo. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El velo del templo se rasgó por la mitad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando el capitán de los soldados vio lo que había sucedido, dio gloria a Dios, diciendo: En verdad, este hombre era un hombre justo. José de Arimatea, un hombre bueno y justo. Pusieron un cartel arriba de Jesús, en su cruz. Y ese cartel decía: Jesús Rey. Jesús Rey. Y estaba en 3 idiomas. Dice la Biblia que estaba en hebreo, en griego y en latín. Aquí en Juan capítulo 19. 3 idiomas de culturas muy diferentes, pero representativos de todos nosotros y de ese entonces, para que todos pudieran leer lo que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús había dicho a Pilato que mi reino no es de este mundo. Cuando uno entrega su vida a este rey que es Jesús, entonces es una cosa totalmente diferente a lo que se vive en este mundo. Es un reino, es la soberanía de Dios en nuestras vidas. Los judíos habían fracasado en su religión. Los estoicos, epicúreos, griegos no tenían las respuestas. Los romanos con su latín tampoco tenían. Ellos pudieron conquistar reinos con la espada, pero en su moral eran deplorables. Jesús necesita ser tu rey, mi rey, para que estés reconciliado con Dios, para que estas Pascuas realmente sean tu libertad del pecado y de la condenación eterna. Dice la Biblia: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En esta semana de Pascua, realmente deseamos de que esté viviendo la plenitud de lo que dice la Biblia, de lo que es la Pascua de verdad. Que Dios le bendiga ricamente con toda su familia. Quiero proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad.
te quiero.